Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día le tenemos preparado un live con mucho cariño para ustedes para contarles un poco de cómo es el tema de kinesiología en particular. Lo hemos estado preparando de acuerdo a sus consultas. Y quien va a estar hoy día siendo entrevistada es Victoria Dogenbailer, que ella ejerce acá en Canadá y vamos a poder escuchar de primera fuente cómo ha sido esta experiencia para ella y conocer también del proceso. ¿Ok? Entonces vamos a darle unos segunditos. Veo que se están conectando. Ya veo algunos conectados, así que ya la vamos a invitar, haciéndole honor a la hora. Por ahí ya vamos a empezar. Y ahí. Ahí sí, ya te veo. Sí, también. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, estaba haciendo una pequeña introducción, más que nada contándoles un poquito qué era lo que íbamos a ver hoy, ¿cierto? Conocer un poquito de ti, de cómo ha sido tu experiencia y de acuerdo a las preguntas que han ido haciendo en tu sitio y en el sitio de enfermeros chilenos también, le hicimos algún tipo de preguntas y respuestas para que ellos puedan conocer mucho más del proceso también. Así que bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y cuéntanos un poquito quién eres tú, cuál es tu profesión y cuál era tu área en Chile, lo que nos puedas contar. Ya, bueno, yo estudié kinesiología en Chile, en la Universidad Andrés Bello. Me titulé el año 2005 y trabajé un poco en clínicas, en consultorio privado, hice muchos domicilios como la mayor parte del tiempo, un poco de Ujú. clases también. em, y el 2010 yo vine a Canadá por primera vez. Estaba un poco aburrida un poco del tema laboral en Chile, así que me Ujú. vine con la Work and Holiday. Estuve un año no trabajando como kine, sino que viajando, trabajando en cualquier cosa, conociendo un poco y ahí me enamoré de este país. Después tuve que volver a Chile porque se me acabó la visa, así que volví después de un año. Volví a trabajar como aquí en Chile, más o menos en la misma área, principalmente en el área de traumatología. Era como lo que Ujú. más siempre me ha gustado. Pero siempre me quedó el bichito de querer volver a Mm. trabajar para acá. La calidad de vida en Canadá obviamente siempre me gustó, así que ese era uno de los temas que estando en Chile no estaba tan feliz con la calidad de vida o con distintas cosas que uno pueda experienciar aquí en este país. Así que me empecé a mover, empecé a juntar mis papeles, Mm. empecé a ver todo lo que necesitaba para poder moverme, titularme. Yo ya sabía un poco, más o menos tenía una idea de cuáles eran los requisitos. Ujú. Eh, Cuando yo estuve acá, los requisitos eran un poco más difíciles y se hicieron un poco más Mm. fáciles con el tiempo, así que eso me ayudó. Claro, estamos hablando Y de 10 años atrás más o menos cuando tú estuviste, claro, por lo menos. claro, Ya. antes te pedían mucho más papeles de los que te piden ahora. Ya. Y entonces empecé a mandar los papeles de la universidad, mandé el test de inglés, todo lo que me pedían. Y el 2017 fue Ujú. cuando finalmente pude ya venirme a Canadá, rendir mis exámenes y ya poder empezar a trabajar oficialmente como kine acá. Perfecto. O sea que hubo toda una planificación y eso vamos a poder transmitir también después para tú llegar a este momento. O sea, estamos hablando que llegaste primero al 2010 con una visa nada que ver, ¿cierto? Te dedicaste a otras cosas y después toda tu planificación y todo lo que hiciste en Chile también te llevó a esta nueva etapa que es estar ejerciendo acá, Claro, ¿cierto? sí, sí. Ahora, cosa de curiosidad, ¿qué tipo de cosas hiciste cuando estuviste con la Working Holiday? Yo no tenía ese dato. Yo cuando me vine con una amiga y nos vinimos con una oferta de trabajo en un centro de esquí, Ah, ya, aquí ya. en British Columbia también.
O sea, Así que zona turística. y nos veníamos solamente por 4 meses, ese era como nuestro gol. Vámonos por 4 meses, pasamos un invierno, aprendemos a esquiar y trabajamos en los hoteles del resort, en restaurantes del resort. Hice clases de danza también en el pueblo donde estaba. Ahí hice de todo, en verdad. Y después de Ya, 4 meses fue como, ¿por qué no nos quedamos el resto del año en vez de volvernos? Como que, ¿para qué? Así claro. que ahí nos movimos a Quelona, donde yo vivo actualmente, Ya. que se supone que es como el área más popular, como Viña, así en Chile, para pasar Ya. el verano, Ujú. donde había mucho más trabajo también, y aquí también trabajamos en lo mismo, Ya. principalmente en turismo, en hotelería, en ese tipo de cosas. Ya. Y ahí nos quedamos hasta que se nos venció la visa. Y ahí quedaste así como quiero volver. Claro, y dije, este es el lugar donde yo quiero vivir, dije. Oye, y ahora, por ejemplo, cuando tú tuviste esta idea de homologar y dijiste, ya, ok, me gustaría volver a Kelowna o, ¿cierto?, a Canadá, ¿cómo hiciste para obtener la información en su momento? O sea, ¿qué fuentes usaste como en grandes rasgos? ¿Qué te hizo, en el fondo, encontrar la información adecuada para ti poder llevar a cabo el proceso? Yo me puse a investigar mucho, soy bien buena para buscar en Google, así que me puse a buscar dónde eran los requisitos o cuáles eran los requisitos. Y así fue como encontré el sitio de la CAPR o la Canadian Alliance of Physiotherapy. Ujú. Y ahí descubrí que ellos eran los encargados de homologar el título acá en Canadá. Me contacté Ujú. con ellos para asegurarme en el fondo de que no necesitaba otra cosa más, de no Claro, perder en ningún paso. claro. Y ellos me dijeron, sí, nosotros somos los encargados, mándanos toda la información y ahí nos podemos, eh, ahí vas a poder homologar dependiendo ahí vamos a ver si se puede o no se puede, porque Ya. en esa época no había muchos antecedentes de Chile en el fondo. Claro, me imagino. Y de hecho ahora tampoco creo que haya mucho profesional de Chile. De No seguro hay. mucho, yo creo que seremos unos 4 más o menos, Ya, ya. En tengo el la área de información. kinesiología, ¿Perdón? ¿en el área de kinesiología te refieres tú? Sí, sí. Perfecto. Oye, y cuando tú, por ejemplo, qué significó para ti, por ejemplo, la homologación? ¿Cuáles fueron los mayores retos que enfrentaste durante tu proceso? O sea, lo primero es asegurarte de que puedas rendir el test de inglés y que pasen los requisitos que ellos pidan. Ya. Eso yo creo que es lo más importante porque yo tenía la ventaja de que ya había estado acá por un año, por lo tanto mi nivel de inglés había mejorado mucho más. Claro. Pero el TOEFL dura una cierta cantidad de tiempo, lo mismo que el, Mm, el IELTS. sí. Entonces, por ejemplo, si lo hubiera dado el 2010, ya el 2017 no me servía, tenía que No, darlo de claro. nuevo. Y estando en Chile un poco se pierde esa práctica de escuchar el inglés, practicar, hablarlo. Es mucho más Ujú. fácil cuando uno está acá. Yo creo que ese es como uno de los challenges más grandes que uno tiene aquí para poder convalidar. Lo Sí, otro, juntar los papeles no es difícil, es fácil, es cosa de ordenarse, organizarse, pero las universidades en Chile no tienen la costumbre de mandar documentos oficiales a otras agencias, la mm, mayoría por lo menos según lo que he visto yo. Entonces eso también es otro tope un poco de que la universidad quiera apoyarte, quiera completar los documentos en inglés, que muchas veces no saben hablar inglés los directores de carrera, y ellos quieran mandar los documentos oficiales a la Canadian Alliance of Physiotherapy. Eso mm, también es un poco más difícil. ya. O sea, digamos que sorteando esas dos partes, preparando, ¿cierto?, bien el idioma, teniendo el idioma que se requiere para convalidar y siendo en el fondo organizado con el tema de la documentación, ¿cierto?, tratando de que todo eso fluya, eventualmente el proceso puede ser exitoso. Exacto, sí. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuánto tomó?
para ti hacer el proceso en total? Teniendo ya cierto tu lenguaje, una vez que tú dijiste, ok, voy a empezar a hacer estos papeles, hasta el momento en que tú pudiste ya ejercer. ¿Cuánto es un promedio que pudiéramos dar? Lo que pasa es que en mi caso yo mandé todos los papeles, todo lo que me pedían, y eso me tomó, yo creo que un año y medio. Ya. O sea, me imagino, no estoy muy segura, pero creo que el 2013 ¿Ya? ya me habían aceptado en la Alliance, ya tenía todos mis papeles al día. Tuve que tomar un curso que ellos me piden, que es cómo Ujú, funciona el sistema de salud en Canadá, ujú. pero tenía la barrera de que tenía que venir a dar los dos exámenes Claro. acá a Canadá. Y yo me casé justo el 2013, así que mi marido no quería venirse. Entonces era como, ¿qué hago? Porque no podía venirme yo, obviamente, ya había tomado una decisión de casarme, Claro. pero tampoco estaba contenta en Chile. Mm. Entonces la Alliance te da cierto tiempo para rendir los exámenes, o si no, después todo el proceso se congela y tienes que empezar de nuevo o solicitar Claro, abrir tu file de nuevo. claro. Entonces mi marido me dijo, ya, vámonos, porque como que esa fue como en el fondo, el motivo para convencerlo fue que si no lo hacía ahora, no lo iba a poder hacer nunca. Claro. Así que yo me demoré un poco, entonces entre el 2013 al 2017 tuve todo ese Ujú. tiempo que no hice nada en el fondo. Ya, Pero una vez que ya estuve acá, el 2017, los exámenes se dieron súper rápido. ya. O sea, es muy parecido a cualquier otra carrera, por ejemplo, de salud, que tú puedes empezar tu documentación en Chile, ¿cierto? Dar el test de inglés, comenzar a enviar todo el papeleo, pero después finalmente para continuar con el proceso y terminarlo ya tienes que estar aquí. Sí, ahora ha cambiado un poco también por la pandemia. Entonces Ya, la pandemia ha hecho de que el examen escrito se pueda hacer online ya, y tú lo podrías hacer desde Chile. ya. O ¿Por sea, ese es cuánto un paso tiempo? más adelante. Claro, Mm, ¿por cuánto tiempo va a estar eso? La verdad mm, no se sabe porque es algo que se dio solamente por la pandemia. Entonces puede mm. que lo mantengan de aquí para siempre o puede que lo quiten y empiecen a pedir que la gente vuelva a dar los exámenes escritos en ciertos centros, así como se dan los exámenes de inglés. Claro, perfecto. Ahora, para ti terminar, por ejemplo, la etapa de, que también lo vamos a ver, ¿cierto? Cuando más hacia el final de la presentación, de la entrevista, es ver cómo pueden combinar, ¿cierto? Con el sistema de convalidación, cómo pueden venir. Si tú puedes compartir en tu caso, a grandes rasgos, cuál fue tu forma de poder venir a terminar los exámenes. En mi caso, lo que nosotros hicimos fue vendimos todo lo que teníamos. Hicimos venta de todos los muebles, todo el equipo de kine, los autos, todo. Y nos fuimos a vivir con los papás de mi marido por, no sé, como por 6 meses. Que igual es ¡Wow! como un paso para atrás en el fondo, porque tienes tu independencia, tienes todo. Así que, pero era la única forma en el fondo de poder ahorrarnos arriendo, ahorrar plata para poder movernos. Sí. Y yo me vine en julio del 2017, me tuve que venir sola. Y, y Francisco, mi marido, se vino en diciembre, cuando él recién pudo obtener una visa de estudio. Ok. Entonces tú te viniste ¿con qué visa? Yo tengo la suerte de que mi mamá es canadiense de ciudadanía. Ya, Entonces yo perfecto. cuando me vine con la Work and Holiday, yo no era residente ni ciudadana, Claro, pero me vine con la idea de saber si es que me gustaba el país o no, y si me gustaba podía aplicar a la ciudadanía, que en el fondo la heredé de mi mamá. ya, Y ese proceso también tomó 5 años, en el fondo. Yo apliqué el 2010 cuando vine para acá, y el 2015 recién me dieron la ciudadanía ya. canadiense. Mm. Ese dato también es importante porque sabes que hay varios kinesiólogos que están acá en Canadá, que por X motivos sus familias estuvieron en algún momento acá o se han ido a Chile o han estudiado en Chile, igual que otros colegas de salud. Entonces hay diversas situaciones. No es solo, digamos, un tipo de gente que todos estén en Chile, sino que también los que están acá.
Ahora, una vez que tú homologaste, cuéntanos un poco qué ha significado para ti ejercer aquí en Canadá. Es bastante distinto un poco que trabajar en Chile, porque acá el kinesiólogo, o acá se llama fisioterapeuta, es un Ujú, profesional de primera atención. claro. Entonces, tú no necesitas la orden médica para poder ver pacientes. Entonces, por un lado, es muy bueno porque hay muchos más pacientes, la gente tiene mucha conciencia y entiende mucho el rol del kinesiólogo en la salud, Ujú, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el paciente se lesionó, va primero ujú, donde ti. Entonces ya, tú tienes que decidir si es que el tipo de lesión que tiene el paciente, por ejemplo, es una lesión musculoesquelética, lo tienes que derivar al médico si es que necesita una radiografía, una resonancia. Tú tienes esa claro. responsabilidad con el paciente, que en Chile en el fondo el médico es el que tiene toda esa responsabilidad. Así es. Sí. Lo otro es que puede que el dolor que tiene el paciente no sea musculoesquelético y sea otro tipo de lesión. Puede ser algo más grave, puede ser cáncer. Entonces tienes que hacer una evaluación muy buena para descartar otro tipo Ujú. eh, de causas de ese dolor. O sea, eso te da bastante responsabilidad, Claro, porque a la hora que tú no haces un buen evaluación, un buen assessment, que le llamamos acá, eh, digamos, ¿cómo se llama? Si tú no lo haces bien, puede haber un trabajo mal hecho, ¿verdad? Si es que es algo sí. más allá. Ahora, si tú nos pudieras contar sobre el rol del kinesiólogo, como para que ellos entiendan que tú estás hablando, ¿cierto? En este caso de fisioterapeuta. Sí, Cuando tú hiciste tu homologación, tu título fue equivalente a un fisioterapeuta. exacto. Entonces, a mí me gustaría un poquito que habláramos de los estamentos y hasta que llegáramos al tema del fisioterapeuta, porque muchos preguntan si que en otras provincias hay kinesiologists, ¿cierto? Hay colegas tuyos que preguntan el tema del respiratory therapist, ¿cierto? El terapeuta ventilatorio. Entonces, si tú nos pudieras contar un poquito los estamentos, para que ellos entiendan si eso se define a lo mejor en horas, en años, cuál sería la equivalencia. Ya, lo que pasa es que la educación aquí en Canadá es un poco distinta a la educación en Chile. Tú primero, cuando te gradúas del colegio y quieres empezar a estudiar, eh, vas a un college que se llama, o que sería como un instituto más técnico. Ujú. El college, la mayoría de las carreras dura más o menos 2 años y medio. Y eso es el primer paso para poder entrar a la universidad. Entonces, por ejemplo, si tú quieres estudiar lo que es fisioterapia acá, que acá la carrera tiene el grado de máster, son 6 años en total de estudios. Entonces, estudias una carrera primero. La mayoría de la gente estudia kinesiology. O sea, kinesiology es una carrera de 2 años y medio, o kinesiología, y que solamente se encarga de prescribir ejercicios o hacer ejercicios en pacientes o en atletas o en público en general. Pero puedes estudiar otra cosa y aplicar a la universidad para ir a estudiar fisioterapia y ahí completar los 6 años de estudio. Y fisioterapia acá cuesta mucho entrar a la universidad. Hay muy pocos cupos Ujú, por provincia. Hay una universidad por provincia casi. O sea, en British Columbia está solamente la UBC. En Alberta está la Universidad de Alberta. ujú. En Ontario la Universidad de Toronto. Entonces son muy poquitas las universidades, muy pocos los cupos. Por eso hay tan poco fisioterapeuta. Y los requisitos son muchos. Te piden hacer prácticas, te piden hacer voluntariados, te piden tener muy buenas notas, te piden hacer un ensayo para poder entrar a la universidad. Ok. Alguien pregunta si hay Eh, piso pélvico, voy a aprovechar de decir rápidamente que sí hay harto campo laboral en piso pélvico. oh, sí. ¿Qué pasa con el terapeuta respiratorio? El terapeuta respiratorio es una carrera totalmente aparte. Y la carrera de terapeuta respiratoria se da en distintos lugares, se da en college, Ujú, que están en la provincia. También tienes que estudiar otra cosa antes para poder entrar a estudiar esa carrera.
pero acá el terapeuta respiratorio tiene muchas otras funciones que quizás en Chile no hay. O sea, tiene que saber intubar, tiene que saber manejar un ventilador mecánico, tiene que saber hacer, poner vías, como muy parecido a una enfermera. Mm. Entonces, bueno, en mi caso no era una carrera que yo quisiera convalidar, pero también se puede intentar. También es otro paso que a los que les guste podrían tratar, cosa de contactarse con el campo regulador, mandarles la documentación y ver si es que las aceptan o no, y ver si es que se necesitan hacer otros cursos o no. Claro, ahora esto también es un terreno un poco, eh, yo sé que lo hemos conversado, es cierto, te han llegado consultas al respecto y si bien no tenemos un antecedente al respecto, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿cierto? Si alguien quiere homologar el tema de terapeuta respiratorio, eventualmente se podría, pero tienen que verlo con el organismo evaluador. Exacto, sí. Claro. Ahora, em, ¿cuáles son las áreas del trabajo del fisioterapeuta en Canadá? Lo más común es el área musculoesquelética o traumatología que le decimos en Chile. Es Ujú, donde hay más campo laboral. Hay muchas clínicas privadas, ujú, porque muchos quizás no saben, pero la salud en Canadá tiene un sistema de salud universal. Eso significa que la mayoría de los servicios son gratis. O sea, uno va a urgencia, es gratis, uno va al médico, es gratis, el especialista también. Hay muy poca opción privada en cuanto a tema médico, pero la fisioterapia, los dentistas, terapia ocupacional, psicología, todo eso es privado. Y eso hay que pagarlo en el fondo cada uno, no te lo cubre el sistema de salud. Entonces hay muchas clínicas privadas, pero también se puede trabajar en el área de los hospitales. ujú. Entonces, por ejemplo, pacientes que son operados de rodilla, pacientes operados de cadera, empezar a moverlos en Claro. la cama. También se hacen un poco de ejercicios respiratorios, pero obviamente nada comparado con un terapeuta respiratorio. O sea, te También estaría está, totalmente separado el trabajo, porque, por ejemplo, en mi experiencia que vengo de paciente crítico, el kinesiólogo hacía todo, ¿cierto? Hacía los ejercicios, hacía el tema de la ventilación. O sea, acá estarían viendo dos trabajos totalmente distintos. claro, sí. También está el área de neurología, Ujú. donde, al igual que en Chile, hay clínicas privadas donde los pacientes pueden ir y ayudar en la rehabilitación después de un stroke, Claro. o en el área infantil también, en niños con parálisis cerebral. También está esa área. No es tan grande como traumatología, pero también existe. Y como Ya. preguntaba una de las niñas, es mucho el tema del piso pélvico. Ujú. Yo también trabajo con el área de tratamiento vestibular. Ya. Ahí está el tema de las contusiones cerebrales también, es muy importante acá, dentro de las áreas en que se puede trabajar. Acá es bastante versátil. Yo creo que a veces la gente se imagina que acá no existe algo o es distinto, pero usualmente es todo igual. O sea, existen los mismos tipos de necesidades, ¿cierto? Por lo tanto, para esas necesidades existe el profesional acorde. Claro. Me También preguntan, están los que se llaman los urgent care, que sería como la atención primaria, que atienden generalmente en las tardes, así como de 4 a 10 de la noche, cuando los médicos están cerrados. Y eso también es como parte pública, no es trabajo privado. Y llegan pacientes con, no sé, dolor agudo de espalda o una lesión de rodilla, y el kinesiólogo del urgent care es el que lo evalúa, ve si necesita ir a emergencia a tener algún tipo de exámenes, o lo deriva a un centro privado de kinesiología para realizar el tratamiento. ya, perfecto. Ahora, si un fisioterapeuta trabaja en el sistema, por ejemplo, un hospital público o en una consulta privada, ¿existen diferencias al respecto? No relacionado netamente al tema de cobertura, sino quizás al sistema de trabajo o al sistema de remuneración. Cuando uno trabaja como para el sistema público, es
tienes que tener un contrato en el fondo, trabajar ciertas horas. Ya. Y ellos te pagan generalmente un sueldo mensual. Cuando uno trabaja en el área privada, en mi caso, tú te puedes hacer un poco tu horario, el horario es mucho más flexible. Lo mismo con las vacaciones, en la mayoría de los lugares tú tienes más flexibilidad con las vacaciones, las puedes tomar cuando quieras prácticamente, pero eso sí te pagan por paciente, no te pagan un sueldo fijo. Ya. Entonces, si hay mucho paciente, obviamente vas a tener un buen sueldo, y si hay poco paciente, no tanto. Mm, Esas son como un ok. poco las diferencias. Claro, sí se entiende. Ahora, respecto a que tú decías que la verdad hay o sea, poquitas universidades que dan la carrera, y estamos hablando ahora ya entrando al tema del trabajo, ¿cierto? De los pacientes. Si tú podrías contarnos, por ejemplo, cómo es el tema de la demanda de este tipo de profesional y cuál es la oferta. Me refiero a que si hay alta demanda o si se requieren hartos profesionales, ¿cuál es la realidad actual de la fisioterapia? Sí, se requiere mucho profesional, o sea, uno se mete a los sitios de búsqueda de trabajo y siempre hay muchas, muchas ofertas laborales. Yo lo que utilizo primero es el LinkedIn. Me hice una cuenta en inglés, hice como una historia de lo que yo había hecho en Chile, con detalle explicando: yo soy kinesióloga, me dedico principalmente a la terapia manual, he trabajado en estas áreas, y así me han llegado muchas ofertas de trabajo. Incluso ahora que ya tengo un trabajo, me siguen llegando ofertas como para moverme a otras provincias o moverme Mm, a otras ciudades, porque se necesita mucho fisioterapeuta. ok, eso es algo que yo creo que muchos quieren escuchar. Ahora, cómo es el ambiente de trabajo? ¿Qué tan reconocida te sientes tú dentro de tu lugar de trabajo, dentro del equipo de salud en general? Yo te digo que bastante bien. En el fondo, la gente acá valora harto cuando uno los educa, les enseña, les alivia el dolor. El fisioterapeuta en el fondo es muy bien valorado en esa área, sí. Sí, y yo creo que también, por ejemplo, yo me he visto en la situación donde he tenido algo que me aqueja, un dolor, o sea, acá directamente voy al fisioterapeuta, pido la hora y ya, no tienes que pasar por nadie que te Exacto, derive porque no me va a poder ayudar. sí, Y yo digo, he tenido la oportunidad de ver que realmente se manejan muy bien, de cosas que vas a una consulta a veces donde me he aliviado, de los ejercicios que me han dejado para hacer en mi casa, porque eso es lo otro, la idea de descongestionar, ¿cierto? De dejarle a lo mejor como rutina posible para que la persona lo haga en la casa. Eso es lo que yo me di cuenta también, como de sí. Es darle que hay que pensar que en Chile, no sé, pues, te doblaste el tobillo, lo primero que haces es ir al traumatólogo. Y el traumatólogo te dice si se necesita lo que necesite y te manda al kinesiólogo si es necesario. Pero acá, si te pasa lo mismo, tú puedes ir a tu médico de familia, que es un médico general. Y un médico general, la verdad es que tiene que saber un poco de todo, pero no es el gran conocedor de áreas en específico. Entonces no tiene mucho conocimiento de las lesiones. Entonces, en Mm, ese caso, el médico general manda directamente al fisioterapeuta y pide la opinión del fisioterapeuta. Entonces, si el fisioterapeuta dice: no, esto lo podemos tratar en la clínica, muy bien. O si es que el fisioterapeuta dice: no, sabes que esto va a necesitar más exámenes, tú mm, necesitas comunicarte con él. Entonces, acá se hace mucha comunicación a través de reportes, escribes un reporte al doctor explicando qué encontraste en el assessment, y le envías esa información al doctor para que el doctor tome otras cartas en el asunto. ok. Entonces, Em, escribir, y eso yo encuentro que también es importante, a saber escribir de manera formal es bastante importante cuando uno trabaja aquí como kinesiólogo. Sí, de todas maneras. Em, Ahora, vamos también después a dar algunos como tips, ¿cierto? Cosas importantes a considerar para el tema de homologación. Me gustaría si pudieras contar cuánto es el salario, un promedio del salario del kinesiólogo y el horario de trabajo.
Ya, el horario de trabajo depende si eres part-time o full-time. Tú tienes las dos opciones. Ujú. Entonces, yo soy full-time y trabajo entre 37 a 40 horas máximo a la semana. Ese es más o menos como el horario full-time. Y Ujú. part-time trabajas más o menos 20 horas a la semana. Ya. Ahora, yo podría trabajar menos, por ejemplo, si quisiera, podría trabajar 4 días a la semana y Ujú. trabajar jornadas un poco más largas. Ujú. Entonces también es bastante flexible en el área privada. Ya. Y en el área de hospital tienes que trabajar las 37 a 40 horas más o menos Mm. en el horario que ellos te digan que se Ya. necesite. Y en cuanto al salario, también depende un poco si es el área pública o privada. Como yo les decía, en el área privada, tú cuando trabajas en la clínica te pagan más o menos el 50% de lo Ujú. que paga el paciente, aproximadamente. Ok. Puede ser un poco menos y en ese caso es porque el trabajo te paga tus impuestos y te Ya. paga la pensión, la plata que va hacia la pensión, o te da beneficios en salud, donde tú puedes acceder a masajes, ir al dentista, que es bastante caro. Entonces, todas esas cosas te descuentan un poco el porcentaje que ganas, pero te dan otros beneficios a cambio. Ya. Y si tú Y- trabajas, mucha gente trabaja como boleteando, como le decimos en Chile, donde puedes llegar a ganar 55 hasta 60% en algunos casos, pero tú tienes que pagar tus impuestos a final de año. O sea, tienes que Claro. juntar la plata y no es como en Chile que tú pagas, no sé, 1 millón de pesos y después te devuelven el millón, acá no te lo devuelven. Eso se lo queda al gobierno. Ya. Entonces, Y un rango por hora, por ejemplo, ¿cuánto puede ganar un kine para que tengan una idea? tienes que pensar que un paciente, dependiendo de la ciudad, por lo menos acá en British Columbia, pagan Mm. entre 80 hasta $100 la atención Ya. kinésica por Ya. media hora de atención. Ya. Entonces, si lo decimos en $80 Ya. canadienses, una hora serían $160 Ya. y tienes que dividirlo por el porcentaje, Ya. que sería como 50%. Ya. Entonces, O sea, mensualmente podrías ganar entre 6.000 hasta $10.000 ya. mensuales. No, está bastante bien, pero estamos hablando igual de un horario de bastantes horas de Full time, trabajo, o sea, un sí. full time. ¿Y cuántos pacientes más o menos puedes llegar a ver en un turno común y corriente? Generalmente alguien pregunta si es uno a uno la atención y sí, la mayoría de los lugares tú pides que sea personalizada porque el paciente está pagando mucho más dinero. Claro. Entonces tienes distintos tipos de pacientes. Tienes pacientes privados, donde yo trato de estar por lo menos 20 a 30 minutos con el paciente. Tienes otros pacientes que son licencias médicas, donde puedes ver a veces dos a la vez. ¿Por qué? Ya. Porque el paciente con licencias médicas generalmente está haciendo más ejercicio, tú quieres que vuelva a trabajar. Pero más de dos pacientes a la vez nunca veo. Ya. Eso no ocurre. Ya. Generalmente es uno a uno todo el rato. Entonces empiezo yo, algunos días empiezo a las 7:30 de la mañana, el segundo paciente a las 8, 8:30, 9, 9:30. Entonces se puede ver a veces veo 10 pacientes, pero a veces puedo ver 14, 16 pacientes. Es bastante. Imagino que debes quedar bastante agotada. Sí, sí, es agotador. Ahora, por suerte, estoy trabajando con un alumno que estudió para ser asistente de rehabilitación. Ya. Ya. En mi clínica y en British Columbia no se utiliza mucho el tener asistente de fisioterapia, Mm. Mm. que esa es otra carrera, o asistente de rehabilitación que se llama acá, que puedes trabajar en otras cosas. Mm. Eh, ¿Por qué? Porque generalmente quieren abaratar costos. Ya. Pero ahora tengo un alumno en práctica, entonces él me está ayudando harto Ya. en poner las máquinas, porque generalmente hacen eso, poner el ultrasonido, el TENS, las Ya. compresas, hacer los ejercicios. Ya. Em, bueno, y ahora me gustaría, de partida, muchas gracias por compartir todo eso respecto a tu trabajo y a tu camino, ¿cierto? A llegar a donde estás ahora. Con respecto a la homologación, si tú pudieras decirle a los colegas cuáles son como las cosas más importantes
para ellos tener en cuenta a la hora de homologar, ¿cierto? Em, ¿Qué sería como, no sé, quizás los tips más importantes que tú pudieras decir para ello? Lo más importante yo diría es primero pasar el examen de inglés, porque eso te puede tomar mucho tiempo en perfeccionar. Entonces, Concuerdo. si tienes un nivel muy malo de inglés o muy bajo en el fondo, tratar de tomar un curso o tratar de mejorarlo lo más rápidamente posible, porque el resto va a ser mucho más rápido. Ya, Juntar los papeles, hablar con la universidad, enviar todo, eso no va a tomar ni siquiera una semana a veces, es muy rápido. ya. Pero el tema del inglés, si es que uno no logra mejorar y no logra sacar el puntaje que te piden, eso puede tomar años. Y eso es un poco lo que lentece el proceso. De ahí para adelante, el examen, yo sé que muchos le tienen susto al examen, pero no es nada difícil tampoco. Sí, y de hecho vamos a ver un poquito eso también. ¿Cuál es el puntaje o el nivel de inglés que deben alcanzar los colegas? Déjame que lo tengo anotado aquí para no equivocarme. Entonces, en el TOEFL te piden hacer una sección que es de speaking para hablar o listening para Claro. escuchar, escribir también. Y en cada una de esas tienes que tener como mínimo 21 puntos y en total un mínimo de 92 puntos en puntaje total en el TOEFL. Y en el IELTS académico, un mínimo de 7 en promedio. Ok, eso en escala como en la escala europea, si veces han escuchado como A2, B2, no sé qué, estamos hablando casi cercano a un C1, o sea, es un nivel por lo menos intermedio avanzado, que sea el upper intermediate, por lo menos tienen que llegar a un nivel eh, como para entender en el fondo que tienen que ya tener una fluidez en el lenguaje, porque hay muchas veces la gente me dice, yo tengo intermedio, no, tengo intermedio esto, pero una vez que tú realizas el test de idioma te das cuenta que no estás en ese nivel. Claro, Entonces, yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo. sí. Ahora, Es creo que uno de los dos test. Alguien pregunta, ¿es o el TOEFL o el IELTS? ya, o sea, Que se cualquiera tiene de, que cualquiera rendir. de estos Cualquiera de dos. los dos sirve. Ahora, a grandes rasgos, antes que entremos como en detalle cada uno, cómo funciona el proceso de homologación? O sea, tú mandas tu test y luego pasas por una evaluación general de qué tipo de cosas. Primero ven si es que los cursos que tomaste en Chile corresponden a los mismos cursos de las carreras acá. Ya, Como por ejemplo evaluación del paciente, tratamiento del paciente, ya, ese tipo de ramos. ya, Y la mayoría, o sea, de toda la gente que yo conozco, no ha tenido ningún problema, no ha tenido que estudiar extra ni nada. ya. Está bueno eso saberlo. O sea, en el fondo, si tú tienes tu test y tú tienes tu evaluación, estamos hablando entonces de los programas de estudio. Eso es como Sí, a lo que tú te refieres. sí. Em, Ahora, después del tema de, ¿cierto? Se evalúa tus estudios y luego lo más probable es que le toquen dar, ¿cierto? Algunos exámenes que vamos a nombrar un poquito de eso y si tú nos pudieras contar cuál es el organismo que realiza esta primera evaluación, que algunos lo han visto en tus publicaciones, en español el CAPR, tú te manejas más ahí con ese. Eh, ¿Qué es este organismo y qué es lo que evalúa preliminarmente? Se llama la Canadian Alliance of Physiotherapy Regulators. Y es una agencia que se encarga de validar de que toda la gente que estudió fisioterapia alrededor del mundo y en Canadá esté Ujú. capacitado para trabajar en Canadá. Ya, Eso incluye a los estudiantes de Canadá. O sea, si tú ya. estudias en Canadá, tienes que mandar tu comprobante de educación a la CAPR y Oh, tienes que dar el examen, el mismo examen que damos nosotros que emigramos hasta acá. No hay edad ya, para poder convalidar. perfecto. Ahora,
la CAPR evalúa solamente como los estudios en esta etapa. O sea, una vez que dice ya, ok, los cursos son equivalentes o no, tú terminas con ese tipo de organismo y sigues al otro o hay un paso entre medio. No, todavía no. O sea, la CAPR dice que tú estudiaste los ramos necesarios ¿Ya? y ellos después que te aprobaron todo, te mandan a hacer un curso online Ya. sobre el sistema de salud en Canadá. Es un curso que no es muy caro y es bastante corto, pero te enseña un poco a entender cómo trabaja este sistema de salud universal, el tema de la ética profesional, que aquí es muy, muy importante. Claro. Todo eso lo aprendes en ese curso y te dan opciones de dónde tomarlo, distintas Ya. universidades canadienses. Ok, pero sigue siendo, lo pueden dar, o sea, hasta este momento todavía pueden hacer todo esto desde Chile. Sí, Ya, todavía lo pueden hacer desde Chile. ok, Me parece que el curso sale alrededor de $300, pero no recuerdo muy bien. Una ya. vez que pasaste el curso, la universidad lo envía los resultados de que aprobaste a la CAPR nuevamente y la ¿Mm? CAPR dice, muy bien, ahora vas a poder ser candidato para poder dar tu primer examen y el examen escrito. Y Ya, ahí tú tienes que registrarte, se da 5 veces al año o a veces 4 veces al año, dependiendo del año. sí. Y tú te inscribes en la provincia que más te acomode o hoy en día se puede hacer online. Ok, ese examen es el PCE. Sí, Ya, o sea, ¿qué significa PCE? buena pregunta porque no me acuerdo ahora. Quizás Buen punto. Pero yo tengo que, creo que de seguro es la creo que evaluación. significa Physiotherapy Clinical Exam, Ok, si no me equivoco. yo creo que sí, y es teoría. Se divide en dos, en Ya, teoría y en práctica. Por ok, ahora solamente se está pidiendo el examen escrito o teórico y el examen clínico o práctico está en veremos. ya. O sea, Yo hasta en tuve que este dar los dos en mi momento. caso, pero por la pandemia se ha suspendido el examen clínico. Ok, entonces recopilando, ¿cierto? Pasan por el CAPR, ¿cierto? Se envían los documentos de estudio, el test de lenguaje, te mandas a hacer el curso de salud pública y luego eres candidato para dar el examen Sí, escrito, sí. ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el candidato aprueba el PCE, que es el examen escrito? Una vez aprobado el PCE, tú puedes aplicar a la provincia donde te gustaría vivir, al colegio de fisioterapeutas de tu provincia Claro. y pedirle a la CAPR que mande tu información. Y dependiendo de la provincia, en la mayoría de las provincias se puede empezar a trabajar con una licencia que se llama interina, donde tú tienes que trabajar bajo la supervisión de otro fisioterapeuta. Ya. Otra cosa ¿Qué pasa? importante, hay mucha gente que pregunta porque se traducen, cuando se mandan los documentos a la CAPR, no se necesita mandar la traducción de cada programa o cada ramo, es solamente las notas, o sea, anatomía, la nota que tuviste, el registro de notas, es cada registro de notas, pero no de qué se trataba cada curso, porque eso se pedía anteriormente y es súper caro de traducir, ya no se Mm, pide. ya, perfecto. Ahora, durante la licencia interina, entonces tú dices que pueden comenzar, ¿cierto?, a trabajar en una práctica supervisada. ¿Cuánto tiempo más o menos dura esa práctica? Depende de la provincia también. Puede ser Ya, más o menos 15 meses, 12 meses. En Toronto puede ser un poco más larga. ya. O sea, es bastante tiempo que uno está en este sistema. Sí. Ya. Y la idea es que mientras estás trabajando con esta licencia, tienes que haber aplicado tu examen clínico. Ya. Que es el examen final, o sea, después de que tú ya terminaste todo tu práctica, ¿cierto? La licencia interina, ahí recién pasan al examen que dan todos acá. No, porque la licencia interina es opcional.
Si tú Ya. no quieres trabajar con supervisión, no tienes que hacerlo, es solamente una forma de ayudarte a, Ah, a trabajar y si es remunerado, o sea, tú no trabajas como en Chile cuando haces la práctica que no te pagan, no. sino que eres un profesional, ya considerado profesional y te pagan a veces un poquito menos, pero no es mucha la diferencia en verdad. Ok. Sí, O sea, si es opcional, la persona podría no pasar por esa etapa claro. y pasar directamente al examen. Claro. Entonces, Ya. por ejemplo, si tú das el examen escrito en Chile y se llega a reabrir el examen clínico, como todavía Mm, no está claro qué va a pasar, tú podrías venirte a Canadá cuando ya vengas a dar tu examen clínico. claro, claro. Sí, Ahora, ¿qué tan importante crees tú que fue para ti haber pasado porque tú hiciste la licencia interina? sí, sí la hice. ¿Qué tan importante consideras tú que fue para luego ejercer, pasar por esa etapa? La verdad es que no lo considero que sea importante en el tema de que no te ayuda mucho a prepararte para el examen. Ya, De hecho, una de las cosas más importantes para el examen clínico es practicar y practicar y practicar y practicar. Y como yo estaba trabajando, no tenía mucho tiempo para practicar, entonces eso lo hace un poco más difícil. Yo diría ya, practicar unas 2 a 3 horas al día para ese examen. Y no ok. porque el examen sea difícil, yo creo que es mucho más fácil de lo que hemos dado en Chile, pero el tema es que tienes que responder de la manera que ellos quieren. Ujú, Y tienes claro, que hablar en inglés también de la manera que ellos quieren, de la forma más clara posible. No te da sí. mucho tiempo para pensar. Mm, ok. Pues, está bueno escucharlo de tu boca porque a lo mejor alguien diría, no, es que si paso ahí voy a poder pasar, digamos, por este otro tipo de examen, ¿cierto? Pero más que nada es bueno escucharlo de ti. De Sí, decir que porque la verdad es que... al final el examen clínico no es necesariamente cómo se trabaja en Canadá. Ya, Es solamente una forma de evaluar. qué importante que cuentes eso. Sí. Sí. Ahora, para terminar el proceso o para pasar por la licencia interina y terminar el proceso, ya hay que tener un estatus válido aquí, ¿verdad? Un estatus que te Para, permita ejercer, o sea, por no... ejemplo, si es que pasaste tu examen escrito Ujú, y no tienes ninguna visa de trabajo o no eres ciudadano o residente, tú puedes optar a un permiso de trabajo. ya, Entonces tú vienes, por ejemplo, si es que estás en Canadá o vienes a Canadá y vas a la provincia donde mandaste toda tu información, puedes empezar a buscar trabajo y si se contrata a mucho extranjero, solamente hay que ujú, llenar un par de documentos y puedes estar con visa de trabajo. ya. Yo me imagino porque además, aunque tomaran la interina, quizás se puede tomar, no sé si se podría tomar de esa forma o quizá como un co-op, a veces como una práctica. Yo creo que eso es algo que tienen que explorar igual. Nosotros no podemos decirles cuál es la mejor vía, ¿verdad? Pero sí eso es importante que sepan que para terminar el resto del proceso tienen que estar acá con un estatus válido. Em, Así que yo creo que ahí hay averiguaciones todavía que cada postulante va a tener que hacer. Ahora, si un kinesiólogo quiere venir, por ejemplo, con Working Holiday, eh, ¿qué tipo de trabajo podría desempeñar si quiere mantenerse en el área? Va a depender también mucho de cuando uno pasa por inmigración con Mm, una visa Work and Holiday o visa de estudio, a veces te ponen restricciones en tu visa. mm, Entonces, a veces, por ejemplo, cuando yo vine, no me dejaban trabajar en nada relacionado con ni salud ni con niños. ya. Entonces, ahí ya totalmente me limitaron Claro, el sí. tema de la salud. Hay gente que no, pues hay gente que no se la ponen y es totalmente al azar a veces. Sí, ahora hay un detalle que más que nada por los colegas que vienen por otras profesiones también, no solo por esta, que cuando ustedes vengan por la Working Holiday, asegúrense de venir o hacer acá el cambio y hacerse sus exámenes exámenes de sangre y radiografía para no tener esa cláusula de forma permanente. O sea, en ese momento yo creo que a lo mejor no funcionaba tan así, o quizá no sabía, pero
se puede cambiar esa cláusula, Sí, sino que tienen que acá tomarse el exámenes con médicos correspondientes. Todo eso sale en la página oficial de inmigración canadiense, canadá.ca. ¿Cuáles son los médicos? Hay médicos en cada país. En Chile están en la Católica, si no me equivoco. Pero si están acá y no alcanzaron a hacerlo, lo pueden hacer acá también, ¿ya? Y eso se envía directamente a inmigración y eventualmente podrían trabajar con personas. Si pasan también el Criminal Record Check, ¿cómo se llama? Es claro. el certificado de Antecedentes. antecedentes. Y lo otro Eh, es ser bueno para buscar en internet. Hay varios sitios donde se puede buscar trabajo y es cosa de ir, llevar el currículum, presentarse, explicar la experiencia que uno ha tenido y de ahí buscar trabajo. sí. Yo de hecho en las búsquedas, preparando esta entrevista, por ejemplo, todas las personas, prácticamente todos los que hemos trabajado en salud, podemos trabajar en el área de cuidado. Esa es una cosa súper típica, ¿cierto? Como cuidador, lo he visto bastante. Pero además, el asistente de fisioterapia, por lo menos en British Columbia, no está regulado. Por lo tanto, no requiere pasar por una homologación y yo creo que esa es una buena, de hecho, una buena oportunidad eh, como para iniciar en ganar terreno, ¿cierto? Ganar experiencia canadiense. Sí, No es regulado. y el único problema es que no se utiliza mucho. Sí, eso es lo que tú me decías, que no siempre se Que utiliza. por eso muchos se van a Ontario, muchos estudiantes se van a Ontario porque ahí las clínicas ven más pacientes y utilizan el asistente de fisioterapia mucho más. O sea, la clave va a estar en la búsqueda, buscar, ver qué puede ser, dónde buscan asistente o cosas así. Sí, Ya, perfecto. Em, yo había dejado pendiente el tema del masoterapeuta porque acá se llama massage therapist. sí. ¿Cierto? Pero ustedes se manejan con muchas de las técnicas que se utilizan acá en el terapeuta que hace los masajes. Eventualmente podría un fisioterapeuta, o perdón, un kinesiólogo trabajar en esa área. Lo que pasa es que acá la gente es muy, le importa mucho si tú eres un masoterapeuta que seas registrado. Entonces hay un Ya. colegio de masoterapeutas o se llaman acá RMT o Registered Massage Therapist. Entonces Ujú. cuando incluso en nuestra clínica nosotros tenemos masoterapeutas registrados, los Ya. pacientes van y dicen, ya, yo quiero ver a masoterapeuta, pero ¿es registrado? Y eso Mm, solamente se da si tú estudiaste acá en Canadá. ok. Hay algunos masoterapeutas que no son registrados, que son los que trabajan en spa principalmente, Ya. en Ajá. hoteles o particular. Ya. Pero es mucho más difícil encontrar trabajo porque la gente no le gusta mucho ir a un masoterapeuta Mm, que no es registrado. claro. Ya, comprendo. Em, a ver, quiero ver ¿Quieres ver alguna de las preguntas? O... si nos queda algo como en el tintero. Ujú. A ver, vamos a ver, aprovechando que tenemos unos minutitos, a ver. Veo que muchos dicen hola, hola, hola. A ver, aquí alguien te dijo que, hola, profe, te dijeron. Ahí, ¿puedes ver alguna? Yo veo una preguntita acá. ¿Ya? Como kinesiólogos, ¿podemos ejercer con el CCFTA? Bueno, esa es una pregunta de inmigración que eventualmente la puedo responder, que cuando son carreras reguladas, el problema con ese tipo de acuerdo es que tienen que ser totalmente equivalentes, es decir, que no falte ningún tipo de requisito. Entonces, si, como dice Victoria, si tú hiciste los test desde Chile, los papeles están en orden y solamente te falta la práctica, eventualmente se podría utilizar ese tratado, obteniendo algún tipo de por ejemplo, un permiso transitorio o algo por el estilo, pero no es algo que manejemos nosotras a profundidad. O sea, existe y se podría utilizar siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que pide el tratado, ¿ya? Es decir, que si tu carrera es regular, que esté regulado y quizás la puedas regular en el intertanto, ¿ya? ¿Encontraste algo por ahí? ¿Ya respondiste la del piso pélvico? Sí, ya respondí, no las puedo ver, a ver.
Alguien pregunta por WES y WES es una compañía que se encarga de poder ver si tus estudios son válidos en el fondo. Si tú estudiaste una carrera profesional, o hiciste un máster o un doctorado, y eso te ayuda más que nada para postular al tema de inmigración, pero no te va a dejar trabajar acá como fisioterapeuta en Canadá. A veces la CAPR acepta documentos enviados por el WES para poder acelerar el proceso, pero es más Ya. fácil hacerlo de manera directa. Ahorrar como locos, dice alguien, sí. Em, Dice, ¿cuánto te preparaste para preparar el examen? ¿Encontraste que el temario era muy distinto al chileno? La verdad es que el examen es bastante simple desde el punto de vista de conocimientos. Tienes que pensar que son conocimientos que uno tuvo en la universidad, como por ejemplo cosas generales de anatomía, nada específico, Mm, como, no sé, pues saber cuáles son los músculos del manguito rotador, por ejemplo. claro. Eh, También cosas de evaluación, así como Mm, test de evaluación, los test que utilizamos para poder saber cómo detectar una lesión de meniscos, cómo ya. detectar una lesión de hombro. También de tratamiento no es mucho lo que te piden, a no ser que sean cosas bastante obvias, pero todo el temario está en la página oficial de la CAPR, Ah, qué que bien. también está en mi Instagram para que lo busquen. Eso, vamos a dejar Pero todos los datos donde pueden encontrar a Victoria. Bueno, sí, muchas ya saben. y yo estudié de un libro que es para poder estudiar para el examen de Estados Unidos, que en Estados Unidos se llama el examen, el NPTE o NPTE. Y hay varios libros que son unos libros bien grandes, pero cuando uno los empieza a leer se da cuenta que son cosas que uno realmente aprendió y sabe de la universidad. No es nada muy complejo, tampoco es nada muy específico. Está bueno eso saber. Hay alguien que pregunta acá, después de convalidar, ¿es pronta la ubicación laboral? Sí, totalmente. O sea, yo sin haber eh, o sea, di mi examen escrito y al tiro casi inmediatamente encontré trabajo con mi licencia interina. Mm, Y ok, o después me mudé sea, de ciudad y también encontré trabajo al tiro. ok, trabajo hay. Sí. Hay alguien que dice acá, si queremos ir a estudiar, me imagino que a qué podríamos postular. Em, ¿Qué sugerencia harías tú, por ejemplo, si alguien quiere entrar por la vía de estudio? ¿Podría ser algo a lo mejor que complemente fisioterapia? Porque usualmente uno está en un sistema de convalidación, pero si estudias algo que te dé a lo mejor un posgrado acá, vas además de validar, vas a sacar algo extra, ¿verdad? ¿Hay algo que tú podrías recomendar? ¿O como por qué área o dónde, más o menos en qué fijarse? Hay algunos máster, no es mucho. La verdad es que, por ejemplo, de todos los colegas que he tenido, no hay ninguno que haya estudiado algo extra en la universidad, porque ya se gradúan con el grado de máster. Entonces Ya. solamente toman cursos más cortos. Pero si tú quisieras hacer un posgrado, sí hay algunos posgrados, hay uno en terapia manual en la UBC, hay otro en terapia manual en Ontario, hay otro en fisioterapia en Montreal, en la Universidad de McGill también, que duran más o menos 2 años. Ya. Ahora no te va a dar Eh, un plus extra, no te va a incrementar mucho el sueldo, simplemente va a ser yo mm, creo que una vía de poder ingresar a mm. Canadá. Sí, ahora yo conozco un programa, si no tienen el lenguaje todavía tan, no sé, pues todavía no tienen un 7, a lo mejor tienen un 6 o un 6,5 en una escala global, eh, que equivale de hecho a un IELTS 6, más o menos, 6,5. Eventualmente hay programas de asistente de fisioterapia que duran un año y que dan en el fondo dan post-graduation work permit. En el fondo, eso es algo que se usa en varias carreras de salud, empezar con algo que a lo mejor no es propiamente tu profesión, pero te va a dar una tremenda experiencia. Ahora, si bien Victoria hay que tener en cuenta que dice que no todos lados ocupan este tipo de profesional, pero existen esos programas. Claro. Ahora te están preguntando de la atención primaria. ¿Cómo funciona el tema del fisioterapeuta en la atención primaria? Bueno, es un poco distinto a lo que hacemos en Chile, la verdad.
Claro, principalmente en estos urgent care que estaba contando antes de poder estar ahí en caso de que llegue un paciente con algún tipo de lesión musculoesquelética y Ujú. decidir si el paciente necesita eh, ir a urgencias, al emergency room, o necesita ir a fisioterapia y se le puede dar un poco de ejercicios, pero es solamente, más que nada, evaluación, no hace tratamiento continuo. Uno no puede volver al urgent care a continuar con un tratamiento. Claro, me imagino. Sí. Em, bueno, yo creo que por ahí estamos. Si se nos escapa algo, bueno, pueden mandar la pregunta. Hay una cosa así, la acabo de ver. Si tú pudieras contar, sin contar la vía migratoria, ¿cuánto más o menos es la inversión en un proceso de homologación, desde que empezaste, ¿cierto? El test hasta que terminaste, por ejemplo, en la inscripción, en mandar un papel o más o menos el rango total, sin pensar en todo, todo lo demás de venirse, ¿cierto? ¿Cuánto más o menos tú crees que es la inversión? Yo creo que por lo menos, más o menos unos $6.000 Ya, $6.000 canadienses aproximados para todo canadienses. el proceso. ¿Ya? Sí. Es más o menos lo típico con áreas, para el área. El área deportiva también me dicen si es cotizada. Sí, totalmente. Súper, súper Bueno, importante. y tienen que pensar que en Canadá, si bien es un país que está la población, digamos que está envejeciendo bastante, acá existe totalmente la cuarta edad, o sea, estamos en la tercera edad acá y todavía la gente, cierto, sale a hacer ejercicio, es muy activa, y después ya la cuarta edad está la gente acá que ya tiene 80, 90 Sí. y todo eso, y son bastante preocupados por su salud, Sí, ¿cierto? no, Por su... acá yo voy a hacer un hike a caminar en el cerro y me pasa gente de 60 años, pero volando Sí, para a mí arriba y también. yo voy apenita subiendo, o sea, el estado físico de los canadienses es increíble. A los 60 años siguen esquiando, siguen haciendo todos los deportes, mountain bike, eh, no comparado tanto como en Chile, así que sí, Sí. súper activo. Eh, Sí, edad límite, no, no hay edad límite, yo creo que eso en cualquier lado es mientras uno pueda ejercer, ¿cierto? Mientras pueda ejercer de forma segura, en cualquier tipo de carrera, yo creo que la edad sería importante en el tema quizá migratorio. Claro, Bueno, eso es más o menos lo que podemos contestar mientras. Sí me gustaría invitarlos a que sigan en las páginas donde pueden encontrar información. Nosotros, en el caso de enfermeros chilenos en Canadá, pero además Victoria hizo su propio sistema que es kine.en.canadá, ¿cierto? exacto. Y yo me imagino que armaste la página ante esta misma necesidad con estas ganas, ¿cierto?, de informar, de compartir. Si Claro, quieres, un poco para poder ayudar a los que quieran emigrar a que tengan un paso un poco más fácil de lo que tuve yo. Y las cosas van cambiando, sí, hay muchos que preguntan por el examen clínico y no se sabe en verdad qué va a pasar. Se está suspendido por ahora y depende, hay algunos colegios de cada provincia que están tomando exámenes para los alumnos que quieran postular, pero puede que cambie esto de aquí a un año más. exactamente, siempre va cambiando Canadá en el tema migratorio, mucho movimiento y también en el tema de evaluación, en las carreras de salud. O sea, usualmente hay bastante demanda y se está tratando de agilizar no solo en kinesiología o en enfermería, sino también en otras áreas. Claro, Y bueno, y si quieren hacer consultas también pueden escribirnos por email a enfermeroschileноsencanadá@gmail.com y nosotros tenemos un sistema donde derivamos directamente a Victoria todo lo que es kinesiología. ¿Cómo puedes tú ayudar a la gente que quiere contactarse contigo? ¿Cómo los puedes asistir? si son preguntas específicas, las pueden enviar a través del email o anotarlas bajo mis posts en el Instagram también. Ahí está toda la información, así que si se ponen a ver cada post van a ver que están los links para poder
conectarse con la CAPR, va a haber un poco de información acerca de los exámenes y mi experiencia trabajando acá. También con Pascuala estamos haciendo asesorías para los que quieran un poquito más de información y requieran un poco más de tiempo. Y ahí les puedo mandar la información si quieren ese dato también. Sí, eso es importante que ellos sepan porque cada caso es diferente, entonces quiero que sepan que tienen esa opción, que hay mucho trabajo detrás de parte de Victoria y de nosotros también de poder juntarnos con nosotros y asistirlos en forma personalizada, así que también tienen esa opción también, ¿ok? Bueno, muchas gracias, yo te agradezco muchísimo que te hayas dado este tiempo para contar tu experiencia y para compartir. Todo va a quedar grabado, así que después lo vamos a compartir en los dos Instagram. Ya, perfecto. ¿Sí? Gracias a ti por la entrevista. Listo, estamos entonces. Ya, ¿Ok? que estés muy bien. Chao y chao Saludos a a todos. todos. Muchas gracias por participar.